Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues, y buenos días todavía en México, buenas tardes en Argentina. Y voy a presentar a Gladys, es Maya Quiché de Guatemala. Ella investiga política comunal y luchas de las mujeres indígenas por la tierra y ha trabajado como experto en litigios donde han criminalizado a mujeres y hombres que son autoridades indígenas. Ella estudió también aquí en Puebla, en México, y bueno, vive en Guatemala. Entonces es un gusto tenerla con nosotros. Por el otro lado está Nayeli López, que es investigadora adscrita a la Coordinación de Humanidades, pero está con el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Ella estudió en la UAM, en el Colegio de México, y tiene un doctorado en una de las universidades más prestigiadas de Corea. Por el otro lado está José Luis Vázquez, él es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es representante ante el Comité Directivo de Claxo por parte de dicha facultad. Él estudió también en Francia y en España, pero es especialista principalmente en estudios de África. Entonces, antes de dar inicio a las preguntas, el tema que nos ubica el día de hoy es el de desigualdades, las desigualdades y las luchas sociales. Y es un tema particularmente, yo diría que quizás uno de los temas más importantes que han surgido desde antes de la crisis del 2008-2009. Es un tema que viene desde que el Fondo Monetario Internacional implementa las políticas de estabilización en los 70s y por supuesto después se va por políticas de austeridad. Y esto lo que ha hecho, y lo vemos ahora con el COVID lo que hace es abrir, y como lo dije el otro día, las venas abiertas de América Latina, un poco el nombre del título de Eduardo Galeano, abre las desigualdades principalmente en educación, en salud y en acceso al agua. Y esto pone realmente en una dinámica muy difícil, no solamente para América Latina, que es el país que va a decrecer más que las regiones de África, más que el sureste asiático y que otros países. Y bueno, es un problema que por eso lo escogimos. Solamente quisiera comentar dos cosas. Una es, por ejemplo, Bangladesh, que venía creciendo al 6.5%, se calcula que va a seguir creciendo, pero entre el 1 y el 2%. Esto lo que significa es que toda la población migrante de otros países que están cerca de Bangladesh, pues definitivamente se van a ir afectados porque a través de las remesas ayudan a sus familias. Y el dato que es más dramático, y esto nos los dice una revista que es el Economist, que es una revista pues conservadora, por decirlo, es que simplemente la pobreza que en 32 años se había reducido del 35 del 30, estaba en 35%, se había reducido al 24%, pues ahora va a ser más. Entonces, los cálculos tanto de CEPAL para América Latina como del Fondo Monetario Internacional, pues también nos están mencionando cómo va a incrementar el desempleo, la necesidad de que estos países, muchos de ellos, necesiten ayudas de alguna manera inmediatas para poder solventar el desempleo y poder pues volver a incrementar la producción. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, también Singapur, que aparentemente es un país de primer mundo, uno de los países que tiene un un ingreso per cápita muy alto, pues también hay problemas porque también gran parte de la población migrante que se queda sin trabajo simplemente está creando problemas de enviar las remesas a sus países y también África. Pero más allá de seguir con ese tema tan apasionante y tan importante para la ciencia social, pues yo le daría la palabra a Karina para que inicie con sus preguntas. Karina, te dejo. Uno de los temas claves y fundamentales que tiene que ver con la pandemia son justamente los pueblos originarios, ¿no? Es decir, tenemos cifras ya de, por ejemplo, Brasil, donde el Amazonas es una de las regiones más comprometidas y donde hay un mapa que en el día de hoy, por ejemplo, menciona que hay 5.000 indígenas que están con COVID en la región panamazónica, ¿no?
Quisiéramos hablar con Gladys fundamentalmente acerca de un tema que es fundamental, que tiene que ver con la clave política, ¿no? De estos pueblos y también con las experiencias y aprendizajes ancestrales, ¿no? Que llevan adelante nuestros pueblos originarios en términos de la reproducción comunal de la vida y cuáles son las luchas que libran hoy nuestros pueblos en este contexto tan dramático y también de tanta profundización de las desigualdades sociales. Así que damos la palabra a Gladys para escucharla atentamente sobre sus temas que son de sumo interés y muy valiosas aportaciones para este conversatorio. Pues muy buenos días a todas y al compañero. Pues me da mucho gusto conocer, aunque sea por este medio, a José Luis Anayeli, a Alicia y a Karina, saludarla pues de nuevo. Gracias. Nada más voy a poner mi tiempo para que no se me pase el demasiado. Pues yo creo que en este momento de emergencia, de confinamiento, como ya lo han reiterado demasiados investigadores, desnuda y presenta una serie de desequilibrios, de desigualdades y también de potencias, de la potencia que pueden tener las estructuras comunales que históricamente han gestionado y defendido territorios. A eso me refiero, digamos, para darle contenido a eso que muy genéricamente se denomina como pueblos indígenas. Creo que es importante notar, pues, que en el continente uno puede ir rastreando a manera de archipiélago la existencia y la pervivencia de dobles o triples registros de sociedades. Es decir, hay sociedades que están ligadas plenamente a una relación estatal y algunas que inauguran otro tipo de relaciones mucho más problemáticas, mucho más antagónicas con las estructuras estatales. Ahí se juegan una serie de formas, estrategias, estructuras que se encargan de gestionar de manera comunitaria, de manera comunal, la manera de cómo van a organizar su vida. Organizar su vida desde los elementos básicos de la reproducción como el agua, la tierra, los bosques, las fiestas. Podemos ir buscando en varios lugares y bueno, ya hay varios investigadores que aquí en México en particular, los investigadores y sociólogos y sociólogas oaxaqueñas que han desarrollado el concepto de comunalidad, por ejemplo, para esta política que está conviviendo, a veces mucho más armónica, a veces más antagónica con las estructuras estatales. Pero también en la región mesoamericana hay una escuela muy importante, una escuela política muy importante de política comunal que trata de dar contenido, no solo teórico, sino político, a la existencia y a la eficacia que tienen estas estructuras comunales indígenas que van planteando a partir de rasgos autonómicos también la gestión del agua, la gestión de la tierra comunal, la organización de mercados indígenas, el proceso de reconstrucción después del genocidio guatemalteco. Digamos que eso ha sido un proceso y un proyecto comunitario social que tiene en determinados momentos sus vínculos con algunas instituciones estatales y en algunos momentos pues puede funcionar de manera comunal y autónoma. Entonces creo que hay que tener ese registro político en inicio pues, para responder la pregunta que Karina lanza. Creo que una vez colocadas en esas diversas estructuras políticas que como pues decía en un principio, yo he hecho énfasis en la región oaxaqueña, pero también en las comunidades de buen gobierno en Chiapas o las comunidades en lo que se llamó el Alto Perú y que atraviesa regiones de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y bueno, y el gran mundo amazónico que cada vez más, afortunadamente, nos han tocado intercambios para conocer las estructuras de gobierno, las estructuras alimenticias y las estructuras médicas también que hay al interior del mundo amazónico. Y gran parte de eso creo que lo pudimos
observar en el despliegue que ocurrió en el levantamiento indígena ecuatoriano en octubre del año pasado, donde pues se presentó no solo un proyecto político, sino económico que logra sostener una movilización de varios días, de varias semanas. Creo que en esas estructuras tendríamos que poner los pies para responder esta pregunta. Y creo que el asunto del confinamiento, el asunto del COVID, ha puesto y ha exhibido la desigualdad en asuntos de la reproducción en algunas comunidades. Por ejemplo, la escasez de agua que hay en una comunidad o en otra debido a la existencia de los proyectos mineros. Digamos, uno puede ver en algunas comunidades donde no hay agua, tiene que ver con la correlación de la instalación y la antigüedad de proyectos mineros o de proyectos hidroeléctricos. Entonces, creo que se presenta con claridad aquello que ya las comunidades y los pueblos venían enunciando en acciones, actividades políticas y también en recursos de interpelación como el amparo o la inconstitucionalidad o el respeto al derecho humano al agua, por ejemplo, porque hay varias líneas y varios frentes de lucha. Los pueblos ya venían enunciando ese problema, venían enunciando también una serie de dificultades con respecto al desvío de ríos. En la región del noroccidente guatemalteco, las comunidades estaban movilizadas, de hecho, pero también a partir de recursos de interpelación por inconstitucionalidades por el desvío de cauce de ríos, porque el agrocultivo necesitaba desviar los afluentes de río para poder regar sus sembradíos. Eso ha devenido en que se ha provocado una escasez en el agua potable o en el agua domiciliar que cada una de las comunidades pues mantiene, cuida, porque creo que es importante considerar también que a diferencia de las sociedades no indígenas, las sociedades indígenas que viven al pie de los cerros, en los páramos, como se llaman en el Ecuador, tienen una arquitectura compleja, amplia y rica de cómo se gestiona el agua. Las comunidades saben dónde están los ojos de agua, qué tipo de árboles se tienen que sembrar alrededor de estas fuentes de agua, conocen la fuerza del afluente de agua y por eso pueden conocer a cuántas aldeas o a cuántas familias pueden llegar esos afluentes de agua. Entonces, la disputa por el agua ha sido ya desde hace varios años medular y central al interior de los estados y es una lucha que fue encabezada por los pueblos y que en la emergencia y en la pandemia se desnuda con más crueldad, o por lo menos se desnuda para el ojo urbano, que también se está quedando sin agua, para las vidas urbanas que se están quedando sin agua, se dan cuenta que ese problema de la lucha por el agua que habían inaugurado las sociedades indígenas, pues era nuclear y central. Y por eso podemos encontrar varias historias y varias dificultades en las sociedades periurbanas y también en el centro de las ciudades, ¿no? La dificultad de tener acceso al agua por todas las campañas de que tenemos que lavarnos todo el tiempo las manos, pero que el agua no está existiendo. Y yo creo que es importante considerar, dado que estamos hablando de sociedades que no se han centrado plenamente en el Estado y que las repúblicas o los estados son trasplantes de prolongaciones coloniales. Y en ese sentido, pues, la manera y el vocabulario político para decir lo que se diría en otros lugares como derechos, se nombra en estas sociedades no centradas en los derechos estatales como obligaciones. En comunidades indígenas, como dije hace ratito, existe complejos sistemas para la producción del agua. Anoten ese término, producción del agua. El agua no es que se consuma, sino que el agua se produce. Se produce en masivas campañas de reforestación de determinadas especies, del cuidado de los afluentes, de la limpieza de los tanques de captación y de distribución de agua. Entonces, por eso creo que es central pensar en las desigualdades a partir de el aporte, el trabajo y la potencia que comunidades indígenas han dado en la producción del agua y la dificultad que está representando en términos epidemiológicos el hecho de que no haya agua en algunas comunidades y de que no haya agua en las ciudades y que tiene que ver con el modelo de acumulación extractiva vía la minería o las hidroeléctricas.
Esa es una de las primeras asuntos que tenemos que considerar con respecto a reproducción de la vida y desigualdad. El otro asunto que me gustaría pues enfocar es lo que se refiere a los procesos de economía popular o de economía indígena. En varios estados centroamericanos se establecieron regulaciones jurídicas con respecto al establecimiento disciplinario de qué se podía vender y qué no se podía vender, los horarios en que se podían vender, pero sobre todo hicieron un énfasis en los lugares donde se puede vender. Es decir, algunos supermercados van a quedar con la posibilidad de seguir vendiendo, pero los mercados populares, los milenarios mercados indígenas, fueron cerrados porque decían que era un foco de contaminación. Entonces, en Honduras, en Salvador, en algunos lugares de Guatemala, los mercados se cerraron por disposición estatal y del Ministerio de Salud. Eso también crea una, digamos, muestra la estructura estatal plenamente vinculada con el capital. Ahora bien, la cultura del supermercado es relativamente reciente en América Latina, tendrá, no sé, 10 o 15 años. De por sí, en nuestras sociedades, en los lugares donde se compran las frutas y las verduras son, en México, en los tianguis, o sea, son famosos los tianguis o los mercados sobre rueda o la central de abastos. Y en lugares como Guatemala, donde pervive un registro de dobles sociedades, de sociedad indígena y de sociedad no indígena, esa segmentación lo que ha hecho también es fortalecer las dinámicas de mercado indígena. Entonces, en lo que se dice en Guatemala son mercados de plaza. Entonces, un día sábado o un día martes, en el que todas las comunidades concurren en el centro del pueblo, compran y venden. Entonces, ¿qué decidieron las autoridades comunales indígenas? Es decir, las que se eligen por estructuras comunales y que no están intermediadas por el Estado. Estas autoridades comunales, representantes de cada uno de los pueblos, decidieron partir el mercado. A mí me sorprendió y me emocionó la manera deliberativa en que logran romper un mercado que tiene siglos de funcionamiento en días sábados y en día martes, partirlo en 48 pedacitos, para que cada una de las comunidades, que son 48 ahí donde yo vivo, para que cada una de las comunidades pudiera tener acceso tanto a la compra como a la venta. Pero un elemento que yo creo que es muy importante, y ya lo he dicho en otras conferencias, pero que creo que es importante la reiteración, es la capacidad del control de precios que desarrollaron las autoridades comunales. El que en esos micromercados, en esos pequeños mercados, lograron establecer una serie de tasaciones para que no aumentaran demasiado los precios. Y ahí lo que se muestra, pues, son la capacidad y la potencia de estas estructuras comunales que en este momento de la crisis, pues, han logrado establecer una posibilidad de que haya agenciamiento y evitar el desabasto, que se tenía muchísimo miedo en el principio de la pandemia, cómo se iban a abastecer. Pero no es un abasto únicamente de las comunidades, sino que también eso garantiza que hayan estas 48 grupos de comunidades que lleven alimentos a la ciudad. Entonces, estas estructuras comunales no solo cuidan de sí, sino también en su mismo actuar posibilitan el abastecimiento de las ciudades. Yo creo que lo que se ha rompido pues son las cadenas de producción y las cadenas de intermediación, pero que estas sociedades comunales indígenas pues han logrado no solo el resguardo comunal, sino también seguir sosteniendo la ciudad. Y esto que yo estoy diciendo como economía indígena o mercado indígena, un grupo de trabajo de la Claxo que dirige Verónica Gago y una colega colombiana a la cual se denomina Economía Popular, es un grupo muy grande de discusión de economía popular y que ahora como están los grupos de Claxo que tienen discusiones de investigadores de 20 o de 15 países, nos ha permitido ir bordeando una serie de retroalimentación de esta característica de economía popular o lo fundacional que significan las economías populares en la constitución de las economías, pues
tanto las frutas, las verduras, los textiles, la fabricación de algunas prendas están elaboradas a partir de estos talleres de fabricación que, bueno, seguramente Karina ha de conocer en La Salada y que montan este gran mercado en Buenos Aires. Pero eso también es el mercado del Alto en Perú, en Ecuador, en Bolivia, o el mercado de la Plaza de los Ponchos en Otavalo, en Ecuador, o el mercado de San Francisco el Alto en Totonicapán, que es uno de los más grandes, que es, aparte de estos mercados de ser únicamente de verduras, frutas, textiles, también es un gran mercado de animales, porque pues las sociedades latinoamericanas al interior siguen siendo agrícolas y el intercambio de compra y venta de animales, no únicamente para la reproducción de ellos, sino también para la alimentación, sigue siendo fundamental. Y que yo creo que uno puede ir rastreando cómo y de qué manera está llegando la carne a cada uno de las casas y a cada uno de los hogares y que está siendo intercambiado de alguna manera por las cadenas alimenticias industriales de la carne o del pollo o del intercambio de estas formas de los mercados indígenas o de los mercados de economía popular. Eh, voy con el tiempo. Bien. Unos Yo minutitos más. quería contar esto porque también muestra una desigualdad, digamos. Mientras estos mercados indígenas van funcionando y se van dotando y se van actualizando con respecto a la pandemia, porque estos mercados que se partieron establecieron inmediatamente sus protocolos. Decían, bueno, vamos a crear este mercado, pero lo vamos a poner en el patio de la escuela. Y entonces va a tener con el distanciamiento necesario de 1 metro y entonces hay fila y son las autoridades comunales quien controla cuándo van a entrar las personas a comprar, tienen un tiempo determinado para comprar. En algunos otros pueblos, también en Guatemala, las comunidades llegaron y pusieron sillas para esperar su turno para poder entrar a la compra de los alimentos. Digamos que hay un protocolo indígena para evitar el contagio que ha sido evitar los focos de aglomeración y de reunión. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el gobierno estatal, vía el presidente, han ido estableciendo una serie de mecanismos jurídicos que están queriendo atentar contra estas formas de abastecimiento, no únicamente de comunidades indígenas, sino de la sociedad en general. Pues el establecimiento del toque de queda, en Guatemala sí hubo toque de queda, en Centroamérica hubo toque de queda, entonces empezó de 6 de la mañana a 6 de la tarde y eso permitía, digamos, funcionar con respecto al tiempo comunitario indígena, que la gente indígena se levanta muy temprano, pero también se acuesta muy temprano. Luego empezaron a correr de 8 de la mañana a 4 de la tarde, después empezaron a correr de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero casi todos los comerciantes tienen que trasladarse de un lugar a otro y ese tipo de regulaciones hacía que si un comerciante estaba con ruta a su pueblo o con ruta al mercado, era capturado porque estaba violando el toque de queda. Sin embargo, los centros comerciales y los supermercados tenían ese tipo de, como tenía un registro institucional y como tiene un carnet, podían subsanar la falta de estar violando el toque de queda. Entonces, también ahí se muestra, creo yo, de manera inapelable una de las desigualdades. Y finalmente, en diálogo con lo que la colega Alicia mencionaba con respecto a las remesas, hubo un repunte de las remesas en abril, lo cual yo no podía comprender por qué se supone que había crisis, pero hubo un repunte de las remesas, no solo para México, sino también para Guatemala y Centroamérica. Y tenía que ver con que los migrantes tenían sus dinámicas de ahorro, tenían sus procesos de ahorro en Estados Unidos y mandaron todo el dinero para las comunidades y eso hizo que hubo un proceso de repunte. Sin embargo, lo que quiero decir con esto es que varias personas
no, muchas personas en sociedades como las centroamericanas no están bancarizadas. Es decir, no es que reciben el dinero y lo meten a una cuenta bancaria. Quizás los argentinos pueden comprender esa estrategia porque quiebran los bancos y entonces no te devuelven el dinero. Pero como estrategia indígena, el dinero no se manda plenamente al banco, se mete la mitad al banco y se guarda la mitad de las casas, o se reparten en procesos de redistribución como el pasanacu, que se llama en algunos otros lugares de América del Sur. Digamos que el dinero siempre está circulando y a veces cuchubal se llama en Guatemala, que es que, por ejemplo, nosotros 6 vamos juntando 1,000 pesos todos los meses y bueno, el primer mes le va a tocar a José Luis 6,000 pesos, pero luego nos vamos pasando el dinero. Esa dinámica de circulación del dinero está presente en las comunidades. Entonces, cuando se ponen los estados de sitio en algunos lugares de Guatemala, porque hay estado de sitio, estado toque de queda, pero ese estado de sitio habilita al ejército, habilita a las Fuerzas Armadas para la revisión de los hogares. Y entonces cuando comienzan a revisar se van a encontrar con ese dinero. Digamos, hagamos de cuenta que José Luis se quedó con, no sé, 20,000 pesos. ¿Por qué hay 20,000 pesos en este lugar? Debe ser de dinero ilegal, de dinero ganado ilícitamente porque no está en el banco. Entonces comenzaron a retirar esas dinámicas de ahorro y esas dinámicas de redistribución que hay entre las comunidades. Con eso quiero decir que, y utilizo las remedios, que este repunte de las Fuerzas Armadas o la ocupación de las Fuerzas Armadas y de la policía que se ha dado como una manera de contención en varias ciudades, en varios pueblos, ha provocado este tipo de efectos. No únicamente la militarización, sino también el ingreso a lugares donde antes no había ingresado, o por lo menos después de la guerra no había vuelto a ingresar con tal impunidad. Y entonces creo que nos muestra pues los efectos colaterales o los efectos centrales que está trayendo esta reconversión del Estado en tiempos de la pandemia. Y finalmente, con respecto a los subsidios, hay una discusión con respecto a quién está haciendo y quiénes pueden ser beneficiarios de los subsidios. Eh, Cuando se inaugura esta emergencia, el Estado de Guatemala, a partir de o por medio del Congreso, comienzan a gestionar una serie de préstamos. Y hay un préstamo, hay cifras estrambóticas sobre la cantidad de préstamos y de deuda que se ha adquirido, algunas para dar subsidio a los empresarios y una mínima parte para dar subsidios a los desempleados y subsidios para el pago de servicios como el Internet y la electricidad. Sin embargo, ahí radica una diferencia con la forma clientelar del Estado y la forma clientelar del Estado en otras ciudades como la Argentina, donde las transferencias condicionadas están instituidas, o aquí en México, donde hay un registro estatal mucho más completo, pues probablemente va a tener una manera de distribución que bueno, yo no la voy a discutir porque no la conozco muy bien, pero en el caso guatemalteco es que los subsidios se están dando para el pago de electricidad. Sin embargo, una gran cantidad de población no tiene electricidad. Entonces, el subsidio no llega para esas comunidades y entonces está focalizado y dirigido para cierto sector. Y luego hay un subsidio de desempleo que son como $10 al día. Sin embargo, las políticas están mal diseñadas porque obligan a cobrar el subsidio de manera diaria. Entonces los bancos están bastante aglomerados y no se cumplen ninguna de las condiciones para evitar pues el contagio. Y bueno, yo creo que es una gran discusión en sociedades que no tienen políticas o que no se han construido como estas políticas de redistribución. Creo que es una gran discusión también en este momento de la pandemia. Bueno, yo hasta ahí lo dejaría. Bueno, quiero cerrar con que este contraste de la manera de cómo está manejando el Estado, o cómo quiere responder a la emergencia, contrasta con la potencia y la efectividad que tienen las comunidades indígenas y al mismo tiempo también la vulnerabilidad, la vulneración que hay, no solo por la militarización de la sociedad y la militarización de las comunidades,
sino también porque son comunidades que aunque tienen tierra y son tierra comunal, tienen poca tierra. Y eso va a permitir, como dicen varias comunidades y varios compañeros de las comunidades, va a permitir por lo menos 7 meses más. Dicen, vamos a aguantar 7 meses más, pero después de eso creo que se va a poner mucho más dificultoso con respecto a las remesas en una combinación del efecto y el apoyo y de la inyección que dan las remesas, pero también de seguir sosteniendo sistema redescentralizado de los mercados indígenas que ellos creen que va a durar por lo menos 7 meses más hasta que comience la próxima cosecha. Bueno, yo ahí lo quisiera dejar y pues ahora quisiera escuchar a los otros compañeros. Muy bien, Gladys, pues has dicho cosas muy interesantes y una de esas es que aquí en México, y bueno, tú lo has de haber vivido, una de las primeras cosas que teníamos que hacer es lavarnos las manos, pero sino que teníamos que durar 20 minutos, 20 segundos, perdón, lavándose las manos. Y es impresionante que los propios miembros del gobierno digan, lávense las manos, como si jamás hubieran ido a las zonas rurales donde el acceso al agua no es solamente abrir la llave y ahí está el agua. Muchas veces en las zonas rurales hay que ir al río o están en tambos el agua guardada y así es como se va dosificando el agua. Entonces, es algo que sí, pues sí llama la atención que a veces los miembros de un gobierno pues no logran llegar con un lenguaje pues más accesible a todas las poblaciones, incluyendo a las poblaciones rurales y más marginadas, ¿no? Por el otro lado, tienes toda la razón, las remesas en México tuvieron un brinco, pero posteriormente no sabemos, la tendencia es que van a bajar, porque gran parte de esas remesas vienen de los trabajadores, muchos de ellos que son indocumentados en Estados Unidos y muchos son del día, los que tienen que ir a trabajar día a día para que bueno, esto definitivamente se han quedado sin empleo. Entonces, sí es un problema grave que tenemos, las remesas, y hay algo que es fascinante, lo que acabas de comentar, que es el circuito monetario. Cómo en las comunidades indígenas se protege ese circuito monetario, cómo gastan, cómo consumen sus víveres y al mismo tiempo ese ahorro que para otras personas es incluso muy difícil en otras situaciones llegar pues a tener un cierto ahorro para emergencias. Pues vamos a dar paso a Nayeli y la pregunta para Nayeli sería, ¿cuáles son las desigualdades? O sea, ¿cómo se muestran esas desigualdades en COVID-19 y sobre todo en algunas regiones de Asia? Pues Nayeli, te doy la palabra. Muchas gracias, doctora Alicia. Primero que nada, pues agradecer la invitación al PUEA, también agradecer la invitación al Grupo de Trabajo de Claxo, Epistemologías del Sur, y al programa Sur-Sur de Claxo por esta invitación. Igual me parece importante mencionar que son intentos muy buenos de un acercamiento, no solamente para reflexionar sobre las realidades en nuestro país, en nuestras sociedades, en nuestro continente, sino asomarnos un poquito cómo lo están viviendo, ¿no? Y qué fenómenos sociales, sobre todo sociales, se están generando en otras latitudes. A mí me gustaría iniciar o contextualizar primeramente en el caso de Asia, porque creo que popularmente existe una idea de que Asia es un continente directamente asociado a China, directamente asociado a Japón, hoy de a poco o también asociado con Corea, y entonces de repente tenemos esta idea de que Asia es como un bloque, ¿no? Que hace las cosas bien y que están creciendo económicamente y que se están desarrollando, cuando en realidad es una región, igual que cualquier otra región del mundo, con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus contrastes. No todos los países han pasado evidentemente por el mismo proceso y
aunque la mayoría de los regímenes que podemos encontrar en Asia son pues sistemas ya democráticos o más democráticos, ¿no?, que antes, igual siguen existiendo estados como China o como Rusia, ¿no?, que siguen siendo muy, muy autoritarios y que a lo mejor el impacto de la pandemia ligado al tipo de régimen que tiene les ha permitido enfrentarla de diferente manera y ver contrastes y ver también estas grandes desigualdades en sus propias sociedades. Y si me da tiempo voy a regresar un poquito más a eso en unos instantes. Las desigualdades, al igual que en otras latitudes, pues se dan de manera diversa dependiendo de factores que yo considero que inciden en cada sociedad. Desde mi perspectiva, hay elementos que podemos hoy ya a estas alturas de la pandemia analizar, hay elementos que nos permiten más bien analizar cómo es que cada sociedad puede enfrentar esta pandemia. Podemos tener el factor del nivel de desarrollo de cada país, que ahorita quizá en misma se va a contrastar un poco con lo que acaba de mencionar Gladys. Ya que claro que este nivel de desarrollo impacta en la forma en la que se puede minimizar el impacto positivo, el impacto negativo de la pandemia en cada sociedad. También está el factor geográfico y cultural, la extensión territorial, por ejemplo, en el caso de China o en el caso de Rusia, y la pluralidad étnica y la pluralidad cultural y lingüística, que luego entonces va a contrastar con países como Japón o como Corea, que son más pequeños, que son monolingüísticos, que pertenecen a un mismo grupo cultural, donde no solamente es más fácil la acción del gobierno y la forma en la que el gobierno emite los mensajes y llegan a la sociedad, sino que también la comunicación de la comunidad, la comunicación de la sociedad civil es mucho más eficiente. Entonces, por ejemplo, en contraste con lo que nosotros vemos en nuestro país, como usted mencionaba hace un momento, el gobierno sale y dice, a ver, lávense las manos. Bueno, hay que contextualizar, ¿no?, cómo cada comunidad y cada región puede recibir estos mensajes. Entonces, estas adaptaciones o estas formas diferentes de expresión se tienen que considerar también para ver qué tanto una estrategia puede ser eficiente y qué tanto no. El tipo de régimen político también es importante. Por ejemplo, en Asia pues tenemos democracias, también tenemos sistemas autoritarios, tenemos dictaduras, tenemos todavía reinos, como es el caso de Tailandia, donde, por ejemplo, países como China, ¿no?, que son pues muy autoritarios todavía, pueden implementar y ordenar estrategias, ¿no?, que a lo mejor ayudan, a lo mejor no, pero quizá los derechos de las personas no son cuestionados desde esa perspectiva. Sin embargo, sí serían cuestionados desde un sistema democrático como es el sistema de Corea del Sur o de Singapur o de Japón, ¿no? Pero creo que dentro de estos elementos, de estos 4 elementos que a mí me parecen muy importantes, lo más relevante para mí es la actitud de la sociedad civil, la solidaridad y la empatía que logran desarrollar en cada caso. Entonces, en Asia es muy importante entender que el factor o el nivel de desarrollo de cada país afecta directamente a los procesos que surgen y también a las desigualdades que surgen dentro de esos procesos para enfrentar la pandemia. Tenemos países que se pueden considerar desarrollados, como Corea del Sur, como Japón, como Singapur, donde quizá el número de contagios, por ejemplo, a pesar de las buenas estrategias de los gobiernos, ha sido alto, ¿no? Entonces, quizá aquí hay un elemento que nos evidencia que no es solamente la capacidad económica que tenga el país lo que nos va a permitir contener la pandemia. Hay otros elementos. Hay países de desarrollo medio, como Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, donde varía y fluctúa. Por ejemplo, en Tailandia solamente se habla de 3.121 casos con solo 58 muertes, pero al contrario, Indonesia tiene 33.000 con 1.770 muertes, ¿no? Y luego están los países más pobres, entran países como Laos, como Myanmar, como Camboya, donde en realidad
no llegan ni siquiera a 200 casos de contagios. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que sí, las desigualdades están presentes simplemente en la forma en la que cada estado tiene su desarrollo, pero no es necesariamente un factor importante para determinar qué tantos casos o qué tantos contagios se tienen. Esto no quiere decir que no sean vulnerables y que si existiese un impacto directo a las poblaciones, pues que no se contagiarían o que el país tuviera la capacidad de contenerlo. Sin embargo, a mí lo que más me ha llamado la atención, por lo menos en lo que he observado en Asia, no es no es tanto justamente el nivel de desarrollo de los estados, sino justamente esta división y que tiene un poco que ver con lo que nos estaba mencionando Gladys de las comunidades originarias, que es justamente esta separación entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Creo que algo de lo que nos ha permitido evidenciar esta pandemia es justamente la visibilización de las vulnerabilidades en las zonas urbanas. Generalmente cuando pensamos en grupos vulnerables, pensamos en los pueblos indígenas o pensamos en grupos que nosotros consideramos que están menos capacitados para enfrentar una crisis. Sin embargo, como lo acaba de mencionar Gladys, vemos que ellos pueden generar estrategias comunitarias muy importantes que les aseguran la supervivencia. Y no es solamente por la pandemia, sino porque históricamente así lo han hecho, así se han organizado y así han subsistido. Entonces aquí a mí lo que me parece muy, muy importante es justamente la vulnerabilidad, pero de los grupos más desfavorecidos en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque en estas zonas urbanas realmente ya no tenemos esa conciencia comunitaria, que sí persiste en estos pequeños grupos y que en algún momento los ayuda a salir de problemas, sean económicos, sean alimentarios, etcétera. Entonces, ante una necesidad de subsistencia de un sistema, ¿quién trabaja y quién no en estas zonas urbanas? ¿A quién le toca salir y a quién no le toca salir? Hay una desigualdad abrumante entre aquellos que tienen que salir a trabajar para comer y aquellos que se pueden quedar, entre paréntesis, a salvo en sus casas. Entonces, ¿quién define, quién decide, quién tiene el derecho de quedarse en casa y salvarse de estar contagiado y quién no? La desigualdad en el acceso a la seguridad de estos grupos es muy llamativa y es muy invitadora a la reflexión. Nos está poniendo ante un espejo el tipo de modelo de comunidad imaginaria, ¿no? Que hemos creado, pero que en la realidad no existe. Este grupo de personas que tienen que salir, salen a trabajar porque no tienen otra opción. Si no trabajan, pues no tienen para comer y en consecuencia mueren de hambre o se hacen más vulnerables. Pero también si salen y trabajan, son igualmente vulnerables. Entonces, lo que está cuestionando la pandemia es el sistema democrático. Es en realidad democrático y es en realidad equitativo que unos salgan y otros no. O sea, ¿por qué no todos tenemos el derecho a asegurarnos la vida? Y lo que me parece sumamente irónico en este sentido es que estos grupos no están en condiciones de elegir y no pueden elegir por mantenerse a salvo porque son parte de un sistema, son parte de una cadena que le asegura a aquellos que pueden estar a salvo el seguir subsistiendo. Simplemente el pensar en que no existieran las personas que nos vendan la fruta o que las cultivan o que es como, bueno, sí, tengo un pago, puedo ir a comprar, pero ¿qué compro? ¿No? Si no estamos asegurándonos de que esas personas sigan trabajando para la subsistencia, entonces es cuando nosotros entramos en un choque total y es cuando entonces nosotros sentimos la vulnerabilidad. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo esta dinámica, ¿no? de la pandemia ha podido realmente evidenciar que estos sistemas, por más idealmente democráticos que se llamen, en realidad son totalmente inequitativos.
Y creo que aquí lo que también se muestra es que de estas desigualdades o de estas formas en las que a cada quien le toca lo que hay y el otro no se responsabiliza, son posibles gracias a la ausencia de un sentido de comunidad. Si nosotros pudiéramos desarrollar un sentido de comunidad basado en la solidaridad, probablemente la forma en la que pudiéramos enfrentar esta pandemia sería mucho más viable. Y quiero de aquí jalarme justamente al caso de Corea, que de alguna forma entre los países asiáticos e incluso organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud empiezan a reconocer la forma tan acertada en la que Corea pudo reaccionar ante la pandemia. Pero aquí, y vuelvo a lo que inicié, tenemos un imaginario de que todo es posible en esos países y de que tienen la capacidad de hacerlo. Y sí pueden hacerlo, pero surgen otro tipo de problemáticas y otro tipo de desigualdades en estos contextos que son sumamente diferentes a los nuestros. Entonces, si Corea está siendo reconocida por esta capacidad de contención de la pandemia, también se reconoce el actuar del gobierno, que fueron muy rápidos, que implementaron muchísimas pruebas y que eso les permitió generar un proceso de prueba, identificación y atención que les permitió contener la pandemia. Dieron estímulos económicos para tratar de amortiguar la incapacidad de algunas personas de trabajar. Decía el embajador de México en Corea que, por ejemplo, el gobierno en Corea no prohibió que la gente saliera, no prohibió que fueran a ningún lugar. Sin embargo, tenían una forma muy activa de publicitar los lugares donde había contagios. Entonces, la gente por miedo no iba a esos lugares y entonces también se propiciaba una forma de discriminación. Sin embargo, y aunque se puede ver bien desde un lado, se generan otros elementos o otras realidades, ¿no?, que se tienen que enfrentar. Porque, por ejemplo, en el caso muy particular de Corea, se cuestionan los derechos humanos por el caso del seguimiento, el seguimiento personal a través de las antenas telefónicas que se pueden ubicar a las personas, ¿no? O sea, te ubican y entonces saben dónde estuviste, qué hiciste, cuándo lo hiciste, por qué lo hiciste, con quién lo hiciste, etcétera. Entonces también aquí empezamos a ver que hay otros problemas que derivan de una efectiva contención de la pandemia. Es decir, el gobierno actúa y actúa respaldado por su sociedad, sin embargo, hay cosas que se siguen cuestionando. También la seguridad de los datos, ¿no? Es algo que ahorita está como en boga en Corea, porque evidentemente si el gobierno tiene acceso a la información personal, pues todos están como, bueno, y no seré más vulnerable y no tendrán capacidad de ver otras cosas mías, dónde está lo público y dónde está lo privado. También está develando la inequidad en el acceso a la educación, porque hay una tecnología dividida, donde no todos tienen, a pesar de que Corea es el país más conectado del mundo, hay niños que no tienen la capacidad de acceder con las herramientas adecuadas a la educación. Los estudiantes más pobres son menos capaces de tener acceso a las experiencias y a las herramientas de la educación en línea. Se están cuestionando entonces también los sistemas educativos y también se están manifestando contra la amenaza a las libertades en el sentido de religioso, por ejemplo, que no pueden ir a practicar sus prácticas religiosas al esparcimiento. Entonces, lo que quiero evidenciar es que no deberíamos o no debemos etiquetar que solo aquellos países pobres que no tienen dinero son aquellos que son los más vulnerables. Probablemente lo sean en algún aspecto, pero también aquellos países con dinero, con capacidad económica, con un sistema desarrollado, con tecnología de punta, tienen otros elementos que van haciendo que la sociedad detecte que los sistemas democráticos más desarrollados o más limpios, si lo podemos ver desde una imagen específica, también marcan desigualdades.
Entonces, no sé cómo voy de tiempo, creo que estaría a tiempo y cerraría con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacheli. Fue impecable la presentación. Creo que puede ser muy complementaria en términos de también de lo que Gladys nos informa acerca de esta clave de cómo leer el mundo hoy, siendo que justamente el famoso virus COVID-19 nacería supuestamente en China, en Wuhan precisamente, y todo lo que sabemos a partir también de lo que ha cometido esa racismo, si se quiere, esa política racista sobre nuevamente Oriente, ¿no? Esta disputa no histórica entre ambos, ¿no? Y por otro lado, entonces, me parece que era importante también pensar en términos de lo que vos mencionas, la desigualdad, la seguridad, el sistema democrático, ¿no? Cómo se jugaron todas estas situaciones en nuestros países, por supuesto, en términos de cómo ha demostrado China o demostró Corea, por supuesto, fundamentalmente en China, con políticas más restrictivas, que ha logrado contener, ¿no?, el virus, y ha logrado como una política de salud que no lo lograron las sociedades democráticas de Occidente, ¿no? Entonces ahí creo que hay también un análisis muy, muy interesante para hacer en términos de qué significa que la segunda economía mundial, ¿no?, que además está en un conflicto obviamente entre el poderío que ejerce Estados Unidos respecto de la competencia que representa China. ¿Cómo puede ser que China, que es un país que podríamos cuestionar esa democracia, tuviese esta capacidad política que no representa esa misma capacidad para países como Europa o Estados Unidos, que los muertos se cuentan en cifras muy, muy altas, ¿no? Entonces aquí nuevamente me parece que hay algo del orden de qué significaría entonces esto que vos bien señalás como la política en clave comunitaria, es decir, comunidades de cuidado, sí, que también puedan albergar, y de hecho para nuestros países de América Latina lo sabemos que son así, para los propios movimientos de mujeres, que enfatizan en que hay una gestión de la emergencia en clave comunitaria. Entonces me parece que ahí también hay una clave muy interesante que podría dialogar con Gladys, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que me parece que ha puesto ahora sí a discusión, o sea, yo creo que tenemos que repensar lo que es la democracia, pero no lo voy a tocar ahorita, le vamos a dar la palabra a José Luis y un poco nos gustaría que José Luis nos platicara cómo ve el escenario que está dando África, sobre todo por los efectos del COVID-19. Se sabe que repuntó nuevamente el ébola. Entonces, ¿cuál es el contexto o cómo se está desarrollando la pandemia y cómo está pues desmembrando de alguna manera las desigualdades? Entonces, José Luis, te damos la palabra. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, pues agradecer al programa Sur-Sur de Claxo y al PUEA, a la doctora Alicia Girón y a la doctora Vilaseca por la invitación. Bueno, pues sí, efectivamente, y al escuchar las intervenciones de mis colegas, pues como siempre trato de establecer comparaciones entre otros espacios postcoloniales como el latinoamericano y de una manera distinta también el espacio asiático, ¿no? Y pues he escuchado con bastante agrado pues que hay bastantes paralelismos, ¿no?, que podemos trazar en este momento en este tipo de espacios, ¿no? Y uno de ellos es pues justamente la desigualdad, ¿no? Las desigualdades internacionales, ¿no? Entonces a mí me gustaría pues empezar, sí, primero esta presentación recordando el otro hecho que ha causado gran movilización en las últimas semanas, que es la muerte de George Floyd por los policías americanos. Sí, quiero mencionar esto porque pues este evento simplemente es otra cara de la moneda, de una misma moneda, ¿no? De la construcción racializada que se ha llevado a cabo del continente africano
desde espacio de 5 siglos para acá, ¿no? Desde la economía esclavista hasta la actualidad, ¿no? Entonces, pues ese es un primer momento, sí, una primera dimensión y yo creo que es central del contexto exacerbado de desigualdades que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, ¿no? Un espacio que ya históricamente ha sido racializado y subordinado a los intereses hegemónicos de Occidente y del capitalismo, ¿no? A mí me gustaría justo hablar en un primer momento de pues cómo efectivamente la crisis provocada por la pandemia no en sí la crisis a nivel sanitario, sino los efectos, las políticas de confinamiento, pues están agudizando las diferencias y las desigualdades y pues deteriorando en muchos casos las condiciones de vida de las poblaciones, de las sociedades de los países africanos y de todo el mundo. Sí, en un primer momento entonces voy a hablar de algunos factores y algunos ejemplos paradójicos de cómo se están traduciendo en la práctica estas políticas de confinamiento, sí, y ya podrán notar mis compañeras, mis colegas, algunos paralelismos sobre lo que habló Gladys, sobre todo. Y finalmente me gustaría pues tratar de promover la idea de que a pesar de este escenario problemático al que se enfrentan los países africanos, pues también puede ser tomado como una oportunidad, ¿no? Para reorientar y redefinir modelos de desarrollo que tengan más que ver con pues un desarrollo más adecuado a las realidades culturales, ¿no? que se viven en estos países, ¿no? Bueno, entonces, algunos de los efectos que ha tenido estas políticas de confinamiento, pues ya ya se han mencionado algunas de ellas, ¿no? Al igual que en Centroamérica, pues el Estado en África, el Estado postcolonial africano se ha caracterizado, entre otros rasgos, por ser sumamente autoritario y, bueno, pues estas políticas han dado pie a la aplicación de medidas como de toque de queda, ¿sí? Sumamente autoritarias, que tampoco son nuevas, ¿no? En el caso del espacio postcolonial africano, ¿no? Bueno, y no nada más en el periodo postcolonial, sino este modo autoritario de gobernanza de los estados africanos, pues data ya del periodo colonial, ¿no? Bueno, algunos de los efectos negativos que ha tenido las políticas de distanciamiento y de higiene, sí, que se han aplicado en África, podemos remitirnos, por ejemplo, al ejemplo de la República Democrática del Congo, donde pues se le pidió al gobierno que ralentizara la actividad de las minas, sí, pero al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional le pide al gobierno congoleño que dinamice la economía para tener mayor entrada de dinero, lo que le va a permitir pedir mayores fondos, ¿no? al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, esta es una primera situación paradójica. Tenemos también el caso de Zambia. En el caso de Zambia, los últimos 3, 4 años a nivel agrícola se habían caracterizado por cosechas muy malas, periodos muy largos de sequía, y este último año finalmente hubo una muy buena cosecha, pero nuevamente las medidas de confinamiento, ¿sí? Y de las medidas sanitarias, pues provocaron que el traslado de mercancías agrícolas de la zona de cultivo a los centros urbanos pues se llevara a cabo de manera más problemática, ¿no? Con controles a los conductores de camión y retenes, ¿no? Mayor número de retenes. Eso, conjugado con los toques de queda y el hecho que se prohibía a la gente ir a trabajar, ¿sí? Pues genera la situación paradójica en un país como Zambia, que por primera vez en varios años tienen una buena producción agrícola, va a haber productos para su consumo, pero no va a haber quien los pueda consumir, ¿sí? Porque pues, otro de los efectos que ha habido es la recesión, ¿no? La gran recesión que se anuncia, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que estas medidas están tomadas
están tomadas con respecto a criterios de las sociedades europeas, donde un gran porcentaje de la población es de edad avanzada. Es el caso contrario del continente africano, ¿no? Donde solamente 6% de la población es mayor a 65 años, ¿no? Entonces, las medidas que están pensadas para proteger a las personas de edad avanzada, pues pueden poner en una situación de gran vulnerabilidad a otro sector, en el caso de África, de la población que es mucho mayor, ¿no? Que es el de los niños y el de los jóvenes, ¿no? Entonces, regresando a la cuestión del empleo, si la crisis del 2008 golpeó de manera bastante fuerte al continente africano, ¿sí? En el ámbito, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, ¿sí? Pues se espera que esta crisis sea mayor en ese sentido, ¿no? Y regresando a la cuestión del desempleo, pues países que ya tenían de por sí índices de desempleo muy altos, rondando el 30%, por ejemplo, en Sudáfrica, pues va a incrementar mucho más, ¿no? Además de que pues resulta paradójico que estas medidas que se tomaron en teoría justo para no saturar los sistemas de salud, los hospitales, pues resulta paradójico que se apliquen de esa manera con tanto rigor en África, donde una gran parte, un porcentaje de la población no está afiliada oficialmente a estos sistemas de salud, ¿no? Entonces, bueno, pues existen muchos elementos que hacen que se planteen una serie de dudas, ¿no? No sobre la eficacia, sino sobre los efectos catastróficos que puede tener esta manera de gestionar la pandemia en el continente africano, ¿no? De hecho, pues también es importante mencionar, ya que se había mencionado en las otras intervenciones, la cuestión urbana, ¿no? Es muy difícil, y ahí es una cuestión que aqueja a todos los espacios postcoloniales, ¿no? Incluidas las urbes en los países desarrollados, ¿no? Por lo general, hay también concentraciones urbanas en los sectores donde las condiciones socioeconómicas son menores, ¿no? Son más malas, ¿no? Entonces, pues es difícil también conseguir las medidas de distanciamiento social en periferias como las de Nairobi, las de Dakar, la de Abuya, la de Lagos, Abiyán, Accra, etcétera, etcétera, favelas en Río de Janeiro, ¿sí? Urbanizaciones en Latinoamérica donde pues la distanciación social es muy difícil y además los productos de higiene también son secundarios, ¿no? Las familias más pobres buscan primero conseguir tener los medios para subsistir, para comprar alimento, ¿no? Entonces, mientras no haya un jabón que se coma, que pueda servir para desinfectar y para alimentarte, pues es difícil exigir también esto a las poblaciones, ¿no? Bueno, ahora paso a la segunda parte de mi exposición, cómo esta situación que puede, en teoría, agudizar la situación, la economía africana puede, al contrario, convertirse en una oportunidad, ¿no? Bueno, antes de explicar cómo puede ser una oportunidad, pues hay que señalar que pues lo primero que se debe hacer es tratar de concebir otra manera, otro modelo de desarrollo, ¿no? No tan basado en el crecimiento económico, ¿no? Porque pues es a lo mejor una variable que no nos sirve de mucho en el contexto africano, ¿no? Y además, si a eso le añadimos la manera en que se ha estudiado la economía y el desarrollo de los países africanos, pues podemos ponerlo aún más en tela de juicio, ¿no? Hay un autor, Morten Jarven, que tiene un libro bastante comentado que se llama ¿Por qué los economistas cuando se trata de África se equivocan? Why economists got it wrong cuando se trata de África? Pues es justo porque siempre se ha tratado de analizar el desarrollo económico de África a través de la idea del crecimiento, ¿sí? Dentro de esta idea del crecimiento, la separación y la comparación, ¿no? La separación entre los países desarrollados y comparaciones pues no del todo acertadas, ¿no? Felwine Sarr, en un libro también muy famoso que se llama Afrotopia, critica unos estudios económicos muy influyentes llevados a cabo por Daron Acemoglu, James Robinson, Why Nations Fail, ¿sí? ¿Por qué las naciones fracasan?
y critican justo este enfoque, ¿no? De tratar de explicar por qué el desarrollo de los países africanos no es igual al de los países desarrollados, comparando, por ejemplo, el ingreso per cápita de países como Tanzania y de Japón en 2012, ¿no? En vez de centrarse en esa separación, podían haberse centrado en cómo Tanzania, ¿sí? En este mismo periodo, en el periodo de tiempo independiente, ha doblado el ingreso per cápita de sus habitantes, ¿no? En vez de explicar los motivos del crecimiento africano, siempre tratamos de hacer el énfasis de explicar el porqué del subdesarrollo africano, ¿no? Y bueno, pues ahí sería importante un cambio de énfasis teórico, ¿no? Porque es una oportunidad para África una vez que nos deshacemos de esta idea del desarrollo a la occidental, ¿sí? Pues porque pues tienen una gran cantidad de recursos, ¿no? Un territorio inmenso de 30 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Y una población muy grande y en crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento más acelerada del planeta, y en 50 años se prevé que va a ser el continente más poblado del planeta, con 2.2 billones de habitantes, o sea, un cuarto de la población mundial, ¿no? Es importante señalar que las oportunidades económicas de África se han visto pues gravemente afectadas por un hecho que ocurrió hace siglos, ¿no? Que es el impacto tan negativo demográfico que tuvo el tráfico de esclavos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en el siglo XVI la población de África era de 100 millones de habitantes, 20% de la población mundial, y a fines del siglo XIX la población solamente representaba el 9%, ¿no? Entre 11 y 24 millones de africanos fueron deportados y se calcula que 200 millones de personas perdieron la vida en los traslados y en la captura de los esclavos, ¿no? Entonces, un golpe del cual pues, África aún no ha terminado de recuperarse y que lo ha colocado en una posición de desigualdad, ¿no? Y eso por una parte, ya esta es la idea con la que quiero terminar. Si nos alejamos de estas ideas de desarrollo, que no han traído el desarrollo, evidentemente, a los países africanos, ¿en qué podemos basarnos para decir que pues, es una coyuntura de oportunidad, ¿no? Pues justo por todo lo que había mencionado Gladys, ¿no? y Nayeli, también por estas respuestas de la sociedad, de las sociedades africanas, ¿sí? a las diversas crisis y a sus propias dinámicas propias, ¿no? Aquí retomo la cuestión de la economía informal, ¿no? En el caso del continente africano se estima que esta economía es mucho mayor que la formal, ¿no? Entonces, al menos, si no es que en el plano político, pero al menos en el plano teórico, no podemos continuar a ignorar desde este punto de vista cómo no podemos seguir sin analizar la importancia y el peso que tienen estas prácticas económicas y que permiten a la mayor parte de la población africana asegurar su subsistencia, ¿sí? Simplemente por el pretexto de que pertenecen a la economía informal, ¿no? Es otro de los paralelismos con las sociedades latinoamericanas y los procesos de construcción estatal en América Latina. También lo tenemos justo en la convivencia, en la persistencia de varios regímenes, ¿no? Culturales, ¿no? Varias que pues uno no es más hegemónico que el otro, ¿no? Sí, la fuerza del Estado es muy, muy importante, la identidad nacional, pero existen culturas tradicionales con economías tradicionales que funcionan de manera paralela a la economía formal capitalista, ¿no? Y que siempre ha sido así, ¿no? No es una respuesta como también se ha manejado reciente, sino que son respuestas que han desarrollado estas poblaciones desde que fueron colonizadas, ¿no? Y pues, en el caso de África también los estados están compuestos de varios regímenes, de lo que llaman nuevamente feminizar, varios regímenes culturales, ¿no? La cultura estatal, occidentalizada, la cultura tradicional. Él habla también de una cultura urbana, ¿sí? Una cultura urbana extravertida, pero justo es una oportunidad para los países africanos de adecuar sus modelos económicos a sus realidades culturales, ¿no?
y no sé cómo esté de tiempo, pero pues ahí yo lo podría dejar, ¿sí? Para pasar a la siguiente fase. Gracias. Algo que me parece muy importante es cómo concebimos el desarrollo y la verdad que cuando, al menos en economía y en las ciencias sociales, nos han enseñado que el desarrollo que tuvo Europa, que tuvo Estados Unidos, es el desarrollo al que nosotros deberíamos de aspirar. Pero fue un desarrollo industrial que a final de cuentas ahora hay que cuestionarlo, porque a final de cuentas los problemas de medio ambiente, del cambio climático, pues también es resultado de ese desarrollo que han tenido, ¿no? Basados principalmente en energías, pues no renovables, ¿no? En energías fósiles. Y algo que es importante también repensar, que ya lo dijo Nayeli, se ha estado aquí, y yo insisto mucho en el concepto de la democracia, ¿no? Y claro, los países subsaharianos, pues yo creo que nos están dando grandes lecciones, al igual que las comunidades indígenas, como lo ha señalado Gladys, y también países como Corea, estas medidas de repente autoritarias y no autoritarias con tecnologías muy avanzadas, pues que también se ponen en cuestión. Yo sí quisiera comentar que, bueno, sí es un momento muy difícil, es una crisis dificilísima porque incluso ayer leyendo a Martin Wolf, que es economista en jefe del Financial Times, decía que es la primera crisis provocada por una pandemia, como lo fue en 1870. Creo que hay un error muy grave. O sea, porque esta pandemia destapa, y como lo he dicho y lo seguiré repitiendo, las desigualdades que vienen desde hace 40 años, que cada vez se profundizan mucho más, y un día crecemos, otro día dejamos de crecer, y estamos en crisis recurrentes. Y esta crisis de la pandemia o esta pandemia o el fenómeno Wuhan, pues nos va a traer, va a agudizar la crisis del cambio climático, la crisis en la educación, la crisis en la salud, las grandes desigualdades en cuestiones de género y algo que es sumamente importante, y Gladys lo dijo y lo vemos en México, los créditos que se están dando, que son créditos que de alguna manera los bancos los van a utilizar para empobrecer más, porque sobre todo esos créditos se van a tener que pagar. Entonces, tenemos mucho de qué hablar y yo le doy la palabra a Karina para que pase a todas las preguntas que nos están haciendo. Quiero decir que hay muchos asistentes en YouTube y en Facebook y también los que están viéndonos aquí por Zoom. Karina. Muchas gracias. Sí, realmente hay muchísimas personas, alrededor de casi 300 personas por diferentes formatos que nos están viendo y escuchando. Y primero felicitar a Gladys por su cumpleaños. Al menos aquí hay alguien que te está saludando, Rodríguez Laureano, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y te deseo un muy feliz cumpleaños. Así que es hermoso. Un aplauso también y muchos deseos de que puedas tener un cumpleaños particular en cuarentena, pero que sea muy grato. Luego hay muchísimas preguntas, voy a elegir algunas de todas las que hay. Luis Daniel Fuentes Ramírez pregunta si es posible alguna práctica de innovación social en circunstancias que la pandemia propone una reflexión sobre la economía circular, ¿no? Voy mencionando algunas y ustedes recogen las que desean, porque no están dirigidas a nadie en particular, sino a todos. Julio César Batista Alves dice que hay un proyecto de crear una moneda virtual con base en el protocolo de Kioto. Precisa de ayuda para implementar un escenario mundial. ¿Esta moneda hará de los medios de producción más equilibrado? Pregunta Julio César. Luego, Estela Probaza dice que no solamente las comunidades indígenas, por falta de inversión de los gobiernos neoliberales en lo que respecta al derecho al agua o al agua potable, sino que en Argentina el COVID, en esta emergencia sanitaria, puso al desnudo la falta de agua potable en los barrios céntricos de la ciudad, pero de mucha marginación, precisamente en la ciudad de Buenos Aires, en la metrópolis.
Hay otra pregunta de Julio César Batista Albas que dice: la idea de los medios de producción para atender al protocolo de Kioto es lógicamente una legislación también ambiental que tiene que ver también con el lucro óptimo, ¿sí? Y alguna excepción de impuestos, ¿no? Luego hay otras preguntas que hacen referencia también a, por ejemplo, Quesada Segura Joana, la situación de los servicios básicos en toda América Latina. Los centros educativos en una gran mayoría no tienen acceso a agua potable, ¿no? Vuelven sobre esa pregunta. Y otra pregunta que hay de Patricia Carmina Insunza Mejía dice: ¿cómo tendría que actuar el gobierno y cómo deberían ser las políticas públicas para cerrar las brechas de desigualdad tecnológica y educativa ante una necesidad de reestructurar sistemas, enfoques y modelos educativos? Yo dejaría por aquí para luego hacer una segunda ronda final de preguntas y respuestas. No sé quién quiere comenzar a responder, si por el orden en que presentaron, Gladys, Nayeli y José Luis. Perfecto. Vamos en orden de intervención y tenemos como 10 minutos. Bueno, antes de responder a las preguntas de los compañeros que se han hecho, creo que es importante hacer una puntualización con respecto a la comprensión de lo que se está llamando comunidad, común, comunitario. En el 2015, aquí en la Universidad de Puebla organizamos el primer Congreso Internacional de Comunalidad, que tuvo alrededor de 500 ponencias, que nos dedicamos exhaustivamente a discutir las relaciones teóricas, políticas, con respecto a el concepto de lo común, lo comunitario, la comunalidad, lo comunal indígena. Entonces, eso a lo largo del tiempo nos ha permitido sacar una serie de conclusiones y también ampliar otros argumentos. Y por eso creo que es importante hacer estas puntualizaciones efectivamente, es en las comunidades indígenas que gobiernan sus tierras, que las defienden, que las gestionan, que están agredidas, que están en este momento también en el limbo, pues porque hay amenazas de desalojos de tierras en todo el continente. Creo que es importante considerar la capacidad política al respecto, digamos, del funcionamiento del sistema democrático, si eso puede caber, la capacidad política que han tenido las comunidades de gobernarse a sí mismas y al mismo tiempo establecer una serie de interrelaciones, diferencias, gestos de diferenciación o de acercamiento con la estructura estatal. Es decir, que no son como dos proyectos que corren cada uno por su línea. De hecho, la estructura estatal busca conducir la estructura comunal y la estructura comunal se resiste, algunas veces queda capturada, otras veces logra salirse según la fuerza política y la fuerza histórica que tenga cada una de estas comunidades. Entonces nosotros ahí, para dar cuenta de ello y para mostrar la dinamicidad política, y que no son comunidades que digamos que, si bien es cierto, tienen una raigambre local, también pueden leer la estructura estatal, porque finalmente el derecho, la salud, los circuitos del capital, pues están en íntima interconexión. Entonces, hay una lectura comunal del Estado. Y en ese sentido, nosotros pues hemos creado una serie de categorías, como por ejemplo, dotar de una política un sentido de política no estadocéntrica. Es decir, que no tiene como objetivo central la toma del Estado, pero por eso no significa que sea antiestatal. Es decir, no hay que desconocer estas estructuras políticas que hoy día vemos que vía el endeudamiento van a comprometer estas condiciones de reproducción de las comunidades. De hecho, después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala en el 96, el Banco Mundial estableció una serie de condiciones para desarrollar préstamos y una de las condiciones era elevar la carga tributaria. Y entonces en el Congreso se empezó a definir que se iba a elevar la carga tributaria sobre tierras ociosas o tierras no explotadas.
esa denominación de tierra ociosa o de tierra no explotada son las tierras comunales, son los bosques comunales. Entonces se planteó un paquete de impuestos para gravar tasación sobre la tierra, y eso estableció una serie de disputas entre comunidad y Estado, porque, te decía, no es tierra ociosa, es tierra comunal, tiene otro destino, tiene otra forma de uso, que no significa que sea tierra ociosa y además es propiedad comunal, no es propiedad de la nada, digamos. Entonces creo que en ese ejemplo se puede jugar esta comprensión de una política no estadocéntrica, pero tampoco antiestatal, porque permanentemente está vigilando los cambios y las diferenciaciones que hay con respecto al aparato estatal. Y eso permite, digamos, un horizonte político comunitario mucho más complejo, que no únicamente se centra en la solidaridad. Algunas veces para entrar a la comprensión de lo comunitario, la palabra que está primera es la solidaridad. Y efectivamente en las comunidades indígenas hay solidaridad, pero sobre todo hay obligatoriedad. Si se toma agua, hay que hacer trabajo comunitario para la toma del agua. Si se disfruta de la fiesta, hay que hacer aporte para la fiesta. Entonces, ahí se juega una política de la obligatoriedad que también está contenido de lo comunal y que también se rodea bajo el mundo de la solidaridad. Por eso no es posible pensar una réplica de las comunidades indígenas en las ciudades, porque la característica y la estructuración del mundo del salario tiene otra subjetividad y por lo tanto plantea otro tipo de dificultades. Pero, y siguiendo a Silvia Federici, pues lo comunal no es únicamente una identidad, sino es una relación social, es una forma de gestionar la vida. Entonces quería hacer esa puntualización para luego hablar al respecto de lo que los compañeros han dicho y sobre las preguntas. Sobre esta moneda virtual, en realidad es un tema que yo no manejo, pero sí recomendaría un texto que está a punto de salir de Verónica Gago y que es de este grupo de economía popular, donde se ha reflexionado sobre esta idea de la criptomoneda y de las posibilidades, los horizontes que van a traer estas monedas virtuales. Luego, preguntan algo sobre la economía circular y yo quiero conectarla con lo que el colega que estudia África, José Luis, ha denominado. Efectivamente, creo que nuestras sociedades están constituidas por la economía popular. En el grupo de estudio de trabajo de economía popular no usamos la economía informal porque buscamos sacarlo del lugar de la ilegalidad. La economía informal está inmediatamente asociada con la piratería, con la posesión de no licencias, pero es una dinámica económica que efectivamente supera a la economía legalizada y formatizada en el ámbito estatal. Y creo que es interesante fijarse porque no únicamente se trata de las plazas y de los mercados o de los lugares de comercialización, sino que fundamentalmente de comida. Un profesor colombiano ha hecho un estudio bastante detallado, el grupo, el sector de Colombia, sobre aquellas casas de habitación que se van a convertir en lugares de merenderos o como fondas, como se dicen aquí en México y no sé cómo se llamarían en Argentina, como los hogares de habitación que van a abrir 2 o 3 mesas para servir comida y para llevar comida a lugares circunvecinos, tanto los desayunos, los almuerzos, las cenas y las meriendas. Entonces creo que hay que prestarle atención, mirar con mucha atención y darnos cuenta de que este proceso económico nos envuelve y sostiene a gran parte de la sociedad y es quizás una de las más afectadas, pero son los que han podido responder con más efectividad. En un conversatorio pasado, también aquí de los diálogos de Claxo, Silvia Rivera Cusicanqui decía, hay que pensar que son pequeñas soluciones para grandes problemas, haciendo alusión en ese diálogo sobre la respuesta que se ha gestado en el mundo de los Andes, en el mundo amazónico y en el mundo maya, al respecto de la respuesta de la pandemia. Entonces, esta fórmula me parece a mí muy, muy emotiva y muy inspiradora de pequeñas soluciones para grandes problemas, porque podemos ver que son esas pequeñas fondas, esos pequeños mercados, aquellas pequeñas verdulerías las que han logrado abastecernos también, abastecer en las ciudades.
Con respecto al agua, y hasta ahí yo me voy a quedar, creo que, como dice Nayeli, efectivamente son las comunidades las que más agua tienen, porque son las que más han peleado por tenerla, pero también son las comunidades que han sido afectadas por los proyectos de minería. Eso nos ha permitido ver en las ciudades en este momento que el problema es el problema del agua es un problema capital, es un problema nuclear, es una lucha que está inaugurada y que creo que era ya momento, ya era tiempo que las ciudades se incorporaran o que se puedan incorporar a una lucha por el agua, por la soberanía del uso del agua y por el uso del agua para la reproducción de la vida y no para uso de producción del capital. Yo leí un cuento que escribió María Moreno sobre la protagonista de La Garganta Poderosa, escribió un cuento sobre la muerte de esta personaje muy poderosa a partir de la falta de agua en una de las villas en Buenos Aires. Yo hice circular ese cuento con varias compañeras y decían, pero ¿cómo es posible que no haya agua en las ciudades? ¿O cómo es posible que esté muriendo la gente por algo que no debería de faltar, por algo que no deberíamos de no tener? Entonces, me parece que la lucha por el agua es una de las grandes luchas que se vienen en este momento de la pandemia y que creo que va a permitir que pueda abrazar la lucha de la ciudad y la lucha del campo, y se rompería la idea de ver al campo dependiente de la ciudad, pues porque la pandemia nos muestra que es el campo quien alimenta y quien hidrata a la ciudad, por poner ese término. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Hay más preguntas, hay muchísimas más, pero queremos escuchar a Nayeli y a José Luis. Sí, Karina, yo tratando de tomar aquellas que siento que tienen como, bueno, que puedo más bien responder porque sí son muchísimas. Yo creo, y también siguiendo un poco a lo que acaba de mencionar Gladys, a mí me parece muy importante enfatizar que uno de los retos más grandes a los que nos expone esta pandemia es justamente a la búsqueda de sociedades más justas. La doctora Alicia mencionaba, ¿no? que pues tenemos toda la vida, yo desde que nací el país está en crisis. Entonces, cuando dicen viene una crisis económica, en realidad ya no me asusta porque uno sobrevive, ¿no? Al final. Pero creo que hay algo que se pone mucho en evidencia y la evidencia es que el modelo que tenemos, el modelo global, no funciona. No funciona, que pone en tela de juicio, ¿no? Este ideal de que todos vamos a crecer juntos, todos somos hermanos, todos somos amigos, porque en realidad eso no existe, son imaginarios, ¿no? De discursos que se crean y que uno en esos momentos de ilusión puede creer, pero que en realidad cuando sales a la vida cotidiana te das cuenta que esos discursos se deshacen, ¿no? Se diluyen. Hay diferencias, hay desigualdades y aquí lo que me parece importante señalar es que sí, el modelo está en crisis, la humanidad no. La humanidad ha estado en crisis desde siempre. Entonces, lo que está haciendo tanto ruido es que justamente aquellos que contienen ese modelo que no es funcional para la mayoría de los que habitamos el planeta, está siendo cuestionado y está siendo cuestionado directamente porque ante una situación de riesgo es que todos nos preguntamos qué estamos haciendo, ¿no? O cómo lo estamos haciendo. ¿Vale la pena hacerlo bien? O seguimos como estamos y tendremos en consecuencia muchos más problemas. Entonces, lo que a mí me parece muy importante reflexionar es que justamente estas pequeñas cosas que podemos hacer, como señalaba Gladys, están en cada uno de nosotros. El reto está en transformarnos, en ser sociedades más cuestionadoras, pero también más activas. Es decir, yo tengo al lado gente a la que puedo ayudar o a la que le puedo incluir, ¿no? En este proceso de desarrollo. Y el gran reto está en hacerlo. El gran reto no está en observarlo, está en ir, en salir y en poner en la práctica estas cosas. Y quiero citar aquí
algo que decía un economista, por cierto, que se llama Jack Attali, y decía que el discurso global, ¿no? El discurso de los países es echémosle ganas, todos estamos en esto, y ves los canales de Discovery o de National Geographic y échale ganas, todos estamos juntos en esto, ¿no? Y él decía, ¿realmente estamos todos juntos en esto? Yo creo que no. O sea, es siempre, ¿no? El entender que hay un aparato mundial, global, que decide, que se pone a salvo, que es capaz de marcar cambios y que simplemente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque es renunciar a esos eternos privilegios de los que han gozado y de los que no están dispuestos a renunciar. Entonces yo creo que la gente ante estas circunstancias cuestiona porque despierta, porque es vulnerable y el ser humano ante la vulnerabilidad siempre reacciona. Y entonces lo que cuestiona es, a ver, ¿estamos todos en esto? Hay empatía, hay solidaridad de mí para ti, para no dejar caer la economía, pero ¿qué hay de allá para acá? ¿Dónde está tu empatía? ¿Cuándo es el momento en el que tú me vas a retribuir, en el que tú me vas a asegurar? Entonces, creo que esta gran polarización, ¿no? Entre aquellos que tienen los recursos y que podrían compartirlos para que la humanidad saliera adelante, simplemente no lo hacen. Y entonces, ¿por qué aquellos que son siempre más vulnerables tendrían que sacrificar su vida, ¿no? Entonces, creo que es una invitación a la reflexión de plantearnos qué somos como seres humanos y qué es lo que nos etiqueta realmente como humanidad. Y yo creo que lo que tiene que prevalecer en estos momentos es la solidaridad. Y decía también este economista que tenemos que explotar el concepto del altruismo, ¿no? En el altruismo, decía él, nos aseguramos también nosotros. Decía, era el egoísmo contra el altruismo. Al ser yo altruista, decía, y me llamó mucho la atención eso, decía, hay un poco de egoísmo ahí, porque al yo salvar al de al lado o ayudarle al de al lado a salvarse, me estoy asegurando de salvarme a mí mismo. Y el ejemplo más claro es el uso del cubrebocas, ¿no? O sea, me voy a solidarizar, lo voy a usar no por mí, sino por ti. Y entonces de aquí quiero también volver a enfatizar que este hecho, por ejemplo, esta capacidad de la sociedad civil coreana es muy importante y que al final no tanto el gobierno, sino la sociedad misma fue la que ayudó a la contención de la pandemia. ¿Por qué? Porque la reacción de ellos, esta idea colectiva que tienen, donde el individualismo es importante en ciertas cuestiones, pero ante un panorama como el de ahora, lo importante es la colectividad. Entonces, por ejemplo, yo leía datos de que los arrendatarios, ¿no? De estos locales comerciales de Corea bajaron las rentas lo más mínimo que pudieron, mientras estos comerciantes no podían abrir sus tiendas. Entonces, eso nos habla de este altruismo, de esta empatía, de esta solidaridad, que debemos de entender que, ok, yo le cobro menos, pero a la larga voy a seguir cobrando y voy a seguir subsistiendo. Entonces, quizá la perspectiva de esos países asiáticos o el aporte de esos países asiáticos viene en este sentido de una comunidad extendida, ¿no? De ver a la comunidad como una extensión familiar, de decir, si estás seguro tú, estoy seguro yo. Si yo educo a tu hijo y no lo hago violento o no lo acoso, no lo traumo para que se haga violento, me va a asegurar que el mío vive en una sociedad segura a futuro, porque no va a haber quien lo violente. Entonces, creo que esta idea de salirnos del yo, que es mucho más acentuado en estas zonas urbanas que en las zonas rurales, justamente por lo que mencionaba Gladys, por los sistemas tradicionales bajo los cuales se han desarrollado, creo que es muy importante. Y solamente pues mencionar que justamente también Jack Attali decía que la economía post-pandemia debe ser una economía de la vida. Se debe de apostar por la vida, por la aseguración de la salud, de la educación. No debe de ser una economía que asegure lo material. Entonces creo que es una reflexión muy fuerte y que es una invitación a realmente como sociedad civil empujar y obligar a que estos cambios se den. Porque teniendo
un sistema gubernamental o un sistema de Estado o un sistema de organización justo, entonces en consecuencia podremos tener sociedades más justas. Y si me permites nada más rapidísimo, aquí en el chat veo una pregunta del doctor Carlos Uscanga que decía específicamente si en el caso de China y Corea este debate, ¿no?, de la violación a los derechos humanos por el monitoreo de los dispositivos electrónicos y restricciones a la movilidad de las personas, era un mal necesario, que si es acaso un mal necesario para contener la pandemia y evitar sus rebrotes, o fue un exceso por parte de las autoridades gubernamentales ejerciendo sus ya conocidas acciones autoritarias. Y entonces aquí volvemos con el tema de la democracia. Yo creo que estos países asiáticos no dejan, por sus propios sistemas tradicionales, no dejan de ser sociedades autoritarias, en mayor o en menor grado, pero creo que evidentemente sí tiene tintes de autoritarismo, pero son las formas que encontraron, por lo menos en China, en Corea, de contener el contagio, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay muchas preguntas, ya vi otras que son sobre la economía del cuidado, sobre el acceso al agua. No sé si le damos la palabra a José Luis y si queda tiempo regresamos a esas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también voy a intentar responder de manera global a las preguntas, ¿sí? Puntualizar en primer lugar que, como decía Gladys, que evidentemente no es posible concebir el ámbito del Estado separado de todas las dinámicas comunales y tradicionales, ¿no? Justo la división que se hace del ámbito formal e informal es lo primero contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Es lo primero que reproduce esta concepción de la economía, ¿no? Como dividida en dos y con el efecto estigmatizante que tiene el llamarlo, obviamente, economía informal, ¿no? Cuando realmente se trata de relaciones sociales, ¿no? La práctica económica siempre ha estado inserta en un sistema social más amplio, ¿no? Esto es lo que, pues, de las cuestiones que más se ha criticado al sistema capitalista, ¿no? Como parece ser que la economía es omnipotente sobre la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí, yo creo que las reformas evidentemente tienen que ser económicas, ¿sí? El sistema capitalista, como ya lo mencionaron, ya está siendo cuestionado desde muchos frentes y, pues como dice Achille Mbembe, lo que está en tela de juicio actualmente es justo la continuidad de la humanidad en el planeta, ¿no? Si no nos paramos a reflexionar sobre los efectos que ha tenido este sistema económico capitalista durante los últimos siglos, ¿no? En el caso de otra cuestión es que mencionaba Gladys, que también me gustaría retomar con respecto al contexto africano, es también pues las dinámicas, ¿no? Comunales indígenas que en África tienden más a ser conocidas como dinámicas étnicas, ¿no? Pero que no se reducen únicamente a sociedades étnicas, sino también de parentesco o religiosas, ¿no? Incluso como el caso del Islam Murid en Senegal, ¿no? Que es es un ejemplo paradigmático de cómo se constituyen estas sociedades de manera paralela, pero como bien dice Gladys, imbricadas también en todo el proceso de construcción estatal, ¿no? Cómo pues estas sociedades también se han apropiado de estas instituciones y las han tratado de moldear para sus propios intereses, ¿no? Es un camino de ida y vuelta, ¿no? Y también señalar el hecho de que no hay que tampoco menospreciar la capacidad que tienen estas sociedades de traspasar al ámbito urbano estas dinámicas, ¿no? Obviamente con modificaciones, pero volviendo al caso del Islam Murid en Senegal, que nace como un movimiento agrícola, ellos han logrado establecerse en prácticamente las principales ciudades de África, de Senegal, y en casi todos los continentes, ¿no? Hay senegaleses en América del Norte, en casi todas las ciudades de Europa, en Oceanía, en Asia, ¿sí? Y eso lo han hecho a través de un sistema transnacional, ¿sí? Que
que ha ido implantándose primero, adaptando las dinámicas comunitarias al ámbito urbano y luego más allá de ¿no? Y más allá de las fronteras, incluso de solidaridad, perdón, de fronteras internacionales. Y por último, sí me gustaría retomar esta idea de la solidaridad y retomar estas filosofías, ¿no? Tradicionales, ¿sí? Yo aquí me recordé la filosofía del Ubuntu, ¿sí? De sudafricano, en el que pues la realización de la persona no se puede concebir fuera de la comunidad, ¿no? Fuera de la sociedad, ¿no? Es también otra forma de mostrarnos cómo las relaciones sociales y las relaciones económicas pues no nada más se basan en transacciones de mercado, sino también hay economías espirituales, economías morales en las que funcionan a través del don y del contradón y de distintos sistemas de redistribución, ¿no? Entonces, finalmente, pues sí, yo creo que definitivamente esta pandemia, en el caso del continente africano, yo creo que es el caso de todo el mundo, pero que sí plantea una reforma profunda tanto de la economía, del sistema económico, como del sistema político, ¿no? Porque evidentemente estas políticas de pena de multas muy elevadas, ¿no? Y otro ejemplo del caso africano, para ilustrar esta desadecuación de las políticas de confinamiento con las realidades locales, la tenemos en el caso de Botswana, ¿no? Botswana fue uno de los primeros países africanos en desconfinarse. Tuvieron, ya no he seguido las cifras, pero hace una semana tuvieron cerca de 20 muertos, ¿no? Y pocos, menos de 1,000 contagiados, ¿no? Y es uno de los países donde más se establecieron medidas represivas, ¿no? y autoritarias, incluso en el escenario ya post-confinamiento, ¿no? Donde en el espacio público aquella persona que no utiliza cubrebocas se le impone una multa de 480 pulas, ¿sí? Que es el equivalente a 800 euros, ¿no? Entonces, la población de Botswana, una gran porcentaje de la población, pues evidentemente no puede pagar esas multas, ¿sí? Y a lo mejor ni siquiera tiene acceso a los cubrebocas, ¿no? Entonces, mi conclusión sería esta, ¿no? Sí, es un momento en el que tenemos que voltear a ver otros modelos de desarrollo que tengan que ver más con las realidades locales, realidades culturales y sociales locales, ¿no? Más que seguir nutriendo un sistema extravertido, ¿no? Y en el que, pues también, este es todo otro tema, ¿no? Pero en el que África es un espacio fundamental para la reproducción del sistema capitalista, ¿no? Yo ahí, esa sería mi respuesta a los cuestionamientos de manera global, ¿no? Muy bien, sabemos que Gladys se tiene que ir ahora y le queremos agradecer muchísimo saludar y que disfrute de su cumpleaños. Muchas gracias por haber estado, fue maravillosa la discusión entre los tres, obviamente. Así que muchas gracias, Gladys. Te dejamos ir y hasta pronto.